Con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Podríamos decir que, aunque ya tenemos 2 semanas en el tiempo ordinario, con este domingo entramos de lleno. Hasta el color del ornamento nos vuelve a recordar la esperanza constante del cristiano, esa actitud de esperanza que debemos mantener siempre. Y bueno, nos recibe con un trozo muy radical, muy fuerte. Y es que estamos hablando de las condiciones para ser cristiano. Y las condiciones las pone Jesús, no las ponemos nosotros. Hay una tendencia, sí, de poner a Dios condicionado por nosotros. Voy a ir a misa para que me hagas tal favorcito, ¿eh? Voy a rezar para que me salga tal negocito, ¿eh? O sea, nosotros ponemos las condiciones a Dios y se nos olvida que es Él el que las pone para nosotros. Y hoy nos las pone con toda claridad en Jesús. Condiciones muy radicales que pueden asustar, pero vamos despacio. Primero, ¿no? ¿Cómo empieza San Lucas este trozo del Evangelio? Jesús toma la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. No es la primera vez que nos topamos con este trozo y lo explicamos. Jesús está ya terminando su misión. Se acerca el tiempo en que tenía que salir de este mundo, dice San Lucas. Y su misión se ha desarrollado en un gran espacio en Galilea. Ahí lo quieren, ahí le aplauden, ahí las muchedumbres se acercan a él. Ahí escogió a sus mejores amigos. Ahí ha sido anunciado el reino de Dios y acogido con alegría. La Galilea de los gentiles de la que hablaba el profeta Isaías vio una gran luz, Jesús. Y esa Galilea de los gentiles se alegra de haber conocido al verdadero Dios, se alegra de haber visto las maravillas de Jesús, se alegra de escuchar el anuncio del reino. Y por lo tanto también corresponde con mucho cariño, con gente entusiasmada, con muchedumbres que escuchan, que a cualquiera de nosotros podría hacernos sentir contentos y satisfechos. Y creo que Jesús, en su realidad humana, entonces lo debió de haber sentido. Se había sentido muy bien entre los galileos. Pero la misión no termina en Galilea. El cumplimiento de la misión termina en Jerusalén. Y ahí va a pasar las cosas completamente distintas. Abandonado de sus mejores amigos, rechazado por las autoridades, rechazado por la misma gente que se decepciona ante un Mesías que no es el Mesías para ellos, ¿eh? Abandonado, viene ajusticiado y colgado en una cruz, después de sufrir tormentos, después de sufrir tortura.
Él lo sabe, que el camino termina allí. Y entra también en la dimensión de sus decisiones. Es verdadero hombre dotado de libertad y de voluntad para tomar decisiones sobre lo que debe o no debe hacer, sobre lo que quiere o no quiere hacer. Y San Lucas dice, toma la firme determinación de ir a Jerusalén. Su vocación se realizará plenamente en Jerusalén. Por eso es paradójico que es en la cruz donde Jesús expresa esa satisfacción, precisamente diciéndole al Padre, Padre, todo está cumplido, lo hice todo, ahora te toca a ti. La respuesta del Padre es la vida, la resurrección. Pero mientras tanto, toma la firme determinación, es radical. Qué bonito Galilea, aquí están mis amigos, la gente que me quiere. No, tengo que terminar en Jerusalén. Radicalidad. Y empieza el camino hacia Jerusalén. Pero no deja de ser un camino de anuncio del reino de los cielos. La tarea de Jesús sigue, no porque deja Galilea, el lugar donde se desarrolló todo ese entusiasmo y esa efectividad de su anuncio, deja de hacerlo camino a Jerusalén. Lo seguirá haciendo, nada puede detenerlo. Por eso cuando Santiago y Juan se indignan porque estos samaritanos no lo quieren recibir porque él es un judío, pues su reacción fue, hagamos bajar fuego y qué sé yo. No, dejemos de babosar, seguimos adelante. Seguimos adelante. Nada puede detener el anuncio del reino. Y el anuncio del reino no se impone. Es una invitación a vivir la experiencia de la vida desde el diseño de Dios. Y el que quiere, quiere. Y el que no, no. Pero eso ya es un preludio. Ahora, el que quiere se ajusta a las condiciones. El que quiere se ajusta a las condiciones. Entonces vienen los tres momentos estos que pone Lucas. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, alguien que no esperó ser invitado, sino se autoinvita a él, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué entendió Jesús en este personaje tan entusiasta que quiere seguir a Jesús? Se habrá sentido fascinado de la figura de ese Mesías que atrae multitudes, se habrá sentido fascinado de ese hombre que hace milagros y hace cosas extraordinarias. Jesús purifica su intención. Muy bien, si me sigues, ten en cuenta esto: el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El reino de los cielos no es respuesta de seguridad material, no es respuesta de seguridad de tener. El reino de los cielos no es un intercambio de bienes, como a veces pretendemos nosotros. Te rezo para que me des, voy a misa para que me cumplas. No tiene nada que ver con las certezas materiales, con la seguridad del dinero. Jesús ha anunciado que o con Dios o con el dinero y punto. Pero vean cómo somos de hábiles los cristianos, que hemos logrado meter el pisto hasta en las oraciones más lindas. Arregla mis finanzas, haz progresar mis negocios, ¿no? Cuando no tiene nada que ver eso. Yo no te ofrezco certeza material, te ofrezco la vida. San Pablo lo traduce como libertad. Te ofrezco la libertad, porque San Pablo, que venía de esa religión judía, precisamente de intercambio de bienes, retributiva, donde el judío cumplidor era el judío que tenía más pisto, el judío que tenía más bienes, el judío que tenía prestigio social. Y eso obviamente era ya un sentido de una religión esclavizante, ¿no? Para poder tener, tengo que ser así. Y San Pablo al fin descubre que esa religión más bien lo llevó a ser esclavo y no libre. Su fe lo lleva a ser libre ante un Dios que trabaja gratis, que da gratis. Y por lo tanto la llamada que hace no es una llamada para que nosotros lo condicionemos y seguirlo, sino para entender que la radicalidad con la cual nos hace la llamada es porque precisamente es la llamada que construye esa libertad de la que habla aquí San Pablo. Buscamos respuestas de vida, pues hay que aceptar entonces que esas respuestas de vida exigen una respuesta radical ante la llamada, ante la invitación. Entonces le va a decir claramente, no sé qué te llamó, pero si esto te llamó, estás equivocado, pisto no te voy a dar, punto. De dinero no se trata esto, de certeza material no se trata esto, porque ni siquiera yo lo tengo. No es una llamada para el acomodamiento, no es una llamada para tener una vida light, pues. Pero hemos hecho del cristianismo acomodamiento y vida light también nosotros, en la habilidad que tenemos de torcer las cosas. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor,
déjame ir primero a enterrar a mi padre. La respuesta de Jesús, fíjense bien, no es un no. Deja que los muertos entierren a sus muertos, no quiere decir no vayas. No había cosa más sagrada para los judíos que precisamente enterrar a sus muertos. Y por lo tanto, que este va a enterrar a su padre es cumplir con un deber sagrado. Pero Jesús le está haciendo ver claramente que la mentalidad sobre eso ha cambiado, que él no tiene por qué anclarse en la muerte, que el signo de la muerte ha quedado atrás para abrirse al signo de la vida, que él está llamado a anunciar la vida aún en medio de los signos de la muerte. Y por lo tanto, tú deja que los muertos entierren a sus muertos, que los que no lo quieren entender, que los que no acogen el anuncio de la vida, que aquellos que permanecen y desean permanecer en la muerte, se quede con lo suyo. Pero como tú ya encontraste la vida, como tú perteneces al reino de la vida, no te ancles a la muerte, no regreses a los signos de la muerte, y anuncia la vida, anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, pero déjame primero despedirme de mi familia. Está bien, como Elías le dio permiso a Eliseo, pero la actitud de Eliseo fue radical. Dense cuenta que él rompe con todo, y el simbolismo de ese rompimiento con todo para seguir el camino que Elías le propone es agarrar la yunta de bueyes, sacrificar a los bueyes y destruir el aparato para arar, ¿no?, de madera, asar la carne y repartirla. O sea, pudo haber dicho, bueno, mi hermano va a necesitar los bueyes y va a necesitar el arado, se los voy a dejar a él. No, Eliseo rompe con todo para seguir adelante, deja atrás un pasado para abrirse al camino que se le abre. Y entonces también está diciéndole eso Jesús a muy bien, despídete, pero no te quedes ahí. Pero ese no te quedes ahí no es solo en función de los afectos y de los sentimientos, también en función de tantas cosas que amamos, a las que nos anclamos, pero que nos impiden vivir la experiencia cristiana. Y es ahí donde tristemente nos determinamos a una religión, llamémosle así, de supermercado, ¿no? Como no puedo esto, escojo esto, ¿no? Vamos al súper con nuestra carretita y no compramos todo el súper, compramos lo que necesitamos. Y entonces esto sí, esto no, aceite sí hay, hoy no hay frijol, azúcar sí voy a llevar, sal no llevo, y al final lleno mi carreta con lo que quiero. Y así es como hacemos la religión, porque nos cuesta romper con un pasado muchas veces al que estamos anclados, y muchas veces identificado aún con sentimientos y afectos, y estos en muchos casos desordenados, ¿no? Hay gente que tiene miedo a soltar, hay gente que tiene miedo a romper cadenas, hay gente que tiene miedo precisamente a no determinarse, precisamente a vivir esta experiencia de vida en la radicalidad, y por lo tanto sigue viendo para atrás, y será que, y aquello que, y regresan a lo mismo, y vuelven a empezar y regresan a lo mismo, ¿no? Cuando precisamente el reino de los cielos es seguir adelante. El que mira para atrás no es digno, no puede vivir esto, 3 momentos que precisamente evidencian desde la radicalidad de Jesús que el cristiano también está llamado a ser radical, no una persona de medias tintas, no una persona del sí y del no al mismo tiempo, o sí o no, o frío o caliente, o blanco o negro, punto, no hay salidas. Y desde este punto de vista, entender que tampoco es una imposición. Jesús invita a seguirlo, ¿no? Ven y verás, ¿no? Y esa invitación a seguirlo nos propone también un conocimiento de qué es lo que estamos haciendo y siguiendo, pero ese conocimiento también va haciendo de nosotros capaces de comprender y de tomar una decisión sobre ello, ¿no? Y por eso mismo nos escapamos del círculo, del límite religioso, para ir precisamente al encuentro de la fe, y de la fe que se hace vida, no práctica religiosa. Y ahí entonces radicalidad. San Pablo describe a los Gálatas y les dice: su vocación, hermanos, es la libertad. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Aquí en la carta de los Gálatas es donde San Pablo precisamente hace esta declaración de que para él la ley fue esclavitud.
Y la fe lo abrió a la libertad. Y por lo tanto, entonces, determinarse hacia la libertad fue romper con esa ley. San Pablo era un fariseo convencido, fariseo convencido. Y él, en su convicción, persiguió cristianos. Y esa convicción lo llevó a creer que su religión era la única y verdadera religión, la única que se podía vivir y practicar. Por eso veía un riesgo en los cristianos. Haber roto con esa convicción, para abrirse a la novedad de la fe cristiana, haber sido para San Pablo una lucha interior muy fuerte, pero lo hace. Descubre que es libre por la fe y invita a todos los que han asumido la fe a que no retrocedan a la esclavitud de lo religioso, que precisamente por eso es que se convierte en esclavitud, porque se convierte en una actitud de cumplimiento y también de retribución. Si cumplo me dan, si no cumplo no me dan. Entonces vivo en la angustia de un cumplimiento para que me den, en la retribución, pero no en una exigencia de vida para ser libres, ¿no? Y se lo pide precisamente desde el amor, ¿no? San Pablo sabe que precisamente el camino de la libertad es el camino que se construye desde el amor. El viernes tuvimos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, que sea una devoción, está perfecto, pero va más allá de una devoción. Es la revelación que nos recuerda una certeza. Y San Pablo, en la segunda lectura de ese día, decía: Dios ha infundido el amor en nuestros corazones, pero no tanto el amor en cuanto a afectos y sentimientos, que los incluye, el amor en cuanto a sabiduría. Cuando Jesús habla de la verdadera libertad y de la verdadera alegría, la remite al amor. Ámense y mi alegría estará en ustedes. Pero es que el amor es lo que nos abre precisamente a una sabiduría particular, la sabiduría de la vida cristiana, la sabiduría del bien, la sabiduría de saber optar por aquello que de verdad conviene a nuestra vida, la sabiduría que nos hace amarnos a nosotros mismos para amar al prójimo. Y por lo tanto, es esa sabiduría que sabe discernir a la luz precisamente de lo que ha recibido, que es aquello que conviene hacer desde el amor propio. Queremos vivir, pues esta es la respuesta de vida que Dios nos da. El Salmo nos lo ha recordado: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Hemos hecho el Salmo como una oración hacia el Señor. Pues bien, se lo estamos pidiendo, nos lo está diciendo en Jesús. Esto es el camino de la vida, pero es radical, tiene que vivirlo completamente. Y por eso me amo, porque yo, desde el amor que tengo a mí mismo, busco esa libertad en mi vida. Pero precisamente me daré cuenta que no soy completamente libre si no amo también al prójimo, en quien yo proyecto el bien que me ha hecho libre. Y por lo tanto, entonces, por ahí orienta San Pablo a los Gálatas a que descubran precisamente la conservación de esa libertad vivida como experiencia diaria desde el Evangelio, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Claro, los rencores, los odios, los resentimientos, los egoísmos, todos esos son precisamente síntomas de una esclavitud de vida que no se determina a lo libre. Basta la experiencia del rencor para hacernos ver que ya no somos libres. Y lo hemos dicho, ¿no? Cuando yo conservo rencores y no perdono, me basta ver a la persona con la cual estoy guardando rencor para que se me tuerza el hígado. Eso ya no me hace libre. Me topo con esa persona en un lugar y ya trato de ver cómo me le escondo, cómo no le doy la cara o qué sé yo, y ya me descompuso el día. ¿Es eso libertad? No lo es para nada. Entonces, ahí está, camino de libertad, opción radical por el Evangelio. No estar en mezquindades con Dios, no estar buscando precisamente oportunismos con Dios, no estar pensando en una religión de cumplimiento para que me den. En esa, ya hemos dicho aquí, Dios da gratis, no necesita de diezmos ni de nada, no lo necesita para ser comprado y para que haya multiplicación de bienes. Nos ama. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se les dará por añadidura. Y esto es lo que precisamente determina la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Estos tres momentos que Jesús precisamente, Madrid, que San Lucas nos pone desde este diálogo de Jesús con estos personajes, ¿no? Y lo demás es añadidura, sabiendo que Dios sabe dar.
desde la perspectiva de lo que ustedes necesitan, dice Jesús, no de lo que nos inventamos que necesitamos y que nos hace muchas veces volver a la esclavitud de lo material, porque nos anclamos entonces a necesidades que no lo son, y ahí es donde viene toda esa angustia y toda esa ansiedad por poseer, por tener. Bueno, pues este es el camino del discípulo, y por eso es interesante. Jesús no presenta el cristianismo como algo bonito, atractivo para ganar adeptos. Él no anda buscando adeptos en número, anda buscando seguidores en calidad. Seguidores que entiendan este camino y que lo donen también. Tú anuncia el reino de la vida, le dice al segundo, ¿no? Que lo donen también, que hagan, que compartan su libertad, su alegría a otros, desde lo que han encontrado y que los ha hecho libres y alegres. Y tantas veces eso desde la sencillez, desde lo humilde, desde el despojo y la renuncia, que a veces no sabemos dejar atrás, y que ahí vienen nuestras angustias, ahí vienen nuestros miedos, ahí viene nuestro sentido de esclavitud. Saber dejar para poder vivir, esa es la experiencia que Jesús nos pide. Él rompe, no creo que haya dejado de amar a los galileos, no, pero rompe precisamente todo aquello que pudo haberlo anclado al mundo galileo para dirigirse a todo lo contrario, hacia Jerusalén. Toma la firme determinación, y esa es la invitación que nos hace el Evangelio hoy. Queremos ser verdaderos cristianos, tomamos la firme determinación de serlo, desde la perspectiva de Jesús, no desde lo que tristemente hemos logrado manipular para generar una religión que muchas veces no corresponde a esta llamada a lo radical. Y por eso es que tal vez cristianos no serán muchos nunca, al menos de los que busca Jesús, de los de calidad, de los de calidad. Habrá muchísimos de masa, pero las masas a veces son un riesgo de solo entusiasmo. A mí me llama la atención las grandes convocatorias masivas, una JMJ, por ejemplo, pero aquí despedimos eran como 30 patojos que iban a la JMJ, ¿no? Y cuando les di la bendición y les despedí, les dije: regresan a compartir con nosotros lo que el Papa les dice, lo que el Papa los evangelizó. Los estamos esperando todavía, Pero había fotos en los malls de Panamá, había fotos de grupo y de selfies en cafeterías, en restaurantes. La JMJ es un pretexto para viajar barato, punto. Tristemente así es. Porque la prueba es que si todos esos miles y miles y miles se identificaran con la radicalidad de esta llamada, serían esa sal, porque acordémonos que no somos toda la comida, somos solo la sal que da sabor a la comida. Si fuéramos esa sal, si estos patojos fueran esa sal, este mundo hubiera cambiado. Los miles que se fueron de Guatemala para allá, aquí habría tal vez una esperanza, una experiencia de más paz, de más justicia. Pero seguimos con la religión vertical, sentimentaloide, llena de ¿cómo se llama?, de afectos y cosas por el estilo, pero nunca aterrizada en la tierra. Perdón que lo diga, yo no soy amigo de las masas. Entiendo el Evangelio como una llamada a la radicalidad y por lo tanto una lucha constante de vivir una experiencia de vida que lleva a la verdadera libertad, que no necesitamos más que saber eso para poder entender qué es lo que más anhelamos en nuestra vida, y entonces asumir la radicalidad de la llamada. Entonces no va a ser de masas. El mismo Papa Benedicto XVI lo decía: los cristianos siempre seremos pocos, no tenemos por qué ser el mundo entero, pero desde los pocos cambiamos el mundo entero, decía Benedicto XVI. Y eso lo dijo con toda claridad en la JMJ que hubo en Alemania. ¿Nos lo contaron a nosotros? No. ¿Lo oímos o lo leímos por otros lados? Claro que sí. Pero yo todavía estoy esperando a estos 30 patojos que vengan a contarnos qué les dijo el Papa en Panamá. Y se los dije. No sé, creo que no fue en misa de 11, fue en misa de 9 que les dijimos el chau aquí. Pero bueno, no nos asuste esto.
cómo Jesús toma la firme determinación para ir a Jerusalén. Retornemos al momento del bautismo en el Jordán. Este Jesús de Nazaret, este tomado de entre el pueblo para servir a sus hermanos, este hermano entre sus hermanos, fue ungido por el Espíritu Santo, fue lleno del don del Espíritu Santo. Y la prueba es que empujándolo al desierto, recordemos el primer domingo de Cuaresma, lo hace mantenerse firme delante de las tentaciones que le vienen precisamente desde lo que se llaman precisamente las tentaciones del diablo. Nos imaginamos al diablo hablándole al oído, qué sé yo, pero es el Espíritu que fortalece a Jesús de Nazaret, y como lo fortaleció a él para ser firme, determinado y radical, nos lo dona a nosotros. Es lo que hemos recordado en Pentecostés. Y por eso mismo, cuidado con pensar que el Espíritu Santo solo está para donde lenguas y donde esto y donde el otro, y pataleos y descansos. Eso es reducir y ofender la verdadera acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo es la fortaleza, la determinación. La forma en que lo invocamos es: lava lo que está manchado, riega lo que es árido, endereza lo que está torcido. Es decir, estamos delante de aquel que sí nos da la verdadera fortaleza para determinarnos a ser auténticos cristianos. No estamos solos. Y ese Espíritu que fortaleció a Jesús de Nazaret, Él nos lo dona desde el cielo, resucitado, para que también nos determinemos y nos sintamos acompañados y fortalecidos para vivir la experiencia del camino de Cristo, que nos hace verdaderamente felices, que nos hace verdaderamente libres, y compartirlo a una sociedad, a un mundo que también busca su libertad. Vamos a confirmar nuestra fe.